El frío estaba matando a todos en la Nochebuena. No era una idea poética ni una metáfora. Era un dolor que se pegaba a la piel, que volvía inútil la punta de los dedos, que entumecía los pulmones al respirar. Afuera, la llanura se había convertido en una masa blanca que la noche arrastraba con un silbido constante. La casa del rancho se estrechaba sobre sí misma como quien se envuelve para aguantar. Dentro, las llamas de la chimenea teñían la estancia de ámbar y hacían bailar sombras largas sobre la mesa. Fuera, el viento golpeaba la madera con insistencia, como una mano que no se cansa de pedir. Marian Cross sostuvo a la pequeña Rose en su regazo, y la niña se pegó a su pecho como si quisiera que la temperatura de otra piel la salvara. Rose respiraba rápido, su nariz estaba fría y roja por fuera, pero dentro, junto al corazón de Marian, el calor volvía la cara de la niña casi normal. Evan, que acababa de cumplir 13 años, estaba sentado en el escaño junto al hogar, con un libro abierto en el regazo, aunque hacía rato que no leía. Su mirada iba y venía de la puerta a la chimenea, de la mirilla de la ventana al rostro de Lucas. Los gemelos, Miles y Caleb, dormían acurrucados uno contra otro en una manta sobre el suelo. Sus respiraciones eran pequeñas máquinas que trabajaban sin descanso. Marian tenía las manos enrojecidas por la costura, la tela aún sobre sus rodillas, pero había dejado la tarea para atender a la niña. Había una calma tensa en la casa, de la que nadie se atrevía a hablar demasiado. La leña que había en el interior era poca, la pila apilada al cobertizo estaba casi vacía, y ninguna carretera que llevara a la aldea quedaba limpia. La tormenta había venido a tiempo para cortar cualquier esperanza de ayuda externa. En la despensa, la harina y la lata de café rezaban por una noche más. Desde la última vez que la familia compró carbón o madera en el pueblo, había pasado el tiempo suficiente para recordar que la autosuficiencia era, en estos parajes, la diferencia entre aguantar y sucumbir. Marian miró a Lucas mientras envolvía la mantita alrededor de Rose. Él estaba de pie junto a la mesa, los hombros anchos envueltos en su abrigo de cuero. Su barba tenía escarcha en las puntas, y el rostro le había quedado áspero por el viento. Había adquirido una gravedad nueva en los últimos meses. Los gestos eran medidos, las decisiones tomadas con la calma de quien sabe que la palabra vale menos que la acción. Cuando sus ojos se encontraron, hubo una conversación sin sonidos. Ella no era suya de sangre ni por lazos legales, aún no, pero la forma en que la casa giraba en torno a su figura y la manera en que los niños la seguían con la mirada convertían lo provisional en algo parecido a un hogar. En la noche, todo se reducía a lo necesario: calor, abrigo, el latido constante de un cuerpo humano más. La fría realidad era que aquello no bastaba. La voz de la tormenta al otro lado de las paredes lo recordaba a cada crujido. Había rumores, un carro atascado en la zanja de la carretera, 2 familias varadas junto a la posada, caballos temblando encordados en la nieve sin encontrar refugio. James Thornton, vecino y viejo del pueblo, había pasado por la puerta la tarde anterior con las botas llenas de barro congelado y había hablado en voz baja con Lucas sobre una valla caída y un miembro de su familia que no respondía. Nadie allí quería dramatizar. La prudencia tenía voz baja en la noche de invierno. «Tenemos que racionar la madera», dijo Marian en voz queda, sin intentar ocultar el temblor que cruzó su garganta. La frase era práctica, era de costurera y de alguien que había aprendido a contar todo hasta la última fibra de tela. «Con esto no llegamos hasta la mañana, los caballos y la gente en la carretera». Lucas asintió. Su mirada pasó por la habitación como si hiciera inventario en la mente. «Puedo ir a por la madera del viejo aserradero», dijo al fin. «Hay montón guardado allí cuando cayó la cubierta. Si cruzo el río puedo traer suficiente para no necesitar nada del pueblo». Marian lo miró y en su mirada hubo miedo y otra cosa más profunda, reconocimiento de lo que significaba la decisión. «No es seguro», replicó. «El río, la calzada está cubierta y el puente. Puede que no aguante el peso si lo haces en caballo». Él respiró hondo. «Si no lo intento, puede que no haya hogar que salvar. Si lo intento y no vuelvo, entonces al menos sabremos que se hizo todo lo posible». Las palabras eran sencillas, el compromiso que ocultaban enorme. Marian no pudo contener la súplica que le salió de dentro. «Ven conmigo», dijo. Lucas negó con la cabeza. «No porque no quisiera,
sino porque los caminos de aquellos hombres no eran de compañía cuando la noche les dejaba un lugar peligroso por delante. Tú quédate con los niños, cierra todo, no abras la puerta a nadie. Evan, vigila la linterna. Si ves a alguien en la puerta, dilo. Si oyes pasos fuera, toca el cuenco. Evan asintió, con la firmeza de quien ha visto ya cómo su familia depende de sus actos y decide no fallarles. Rose se arropó más y escondió la cara en el pecho de Marian, como quien cree que la protección es un gesto que se puede encender con los propios brazos. Marian no preguntó más. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que parte de la seguridad de ese hogar llevaba la forma de un hombre que no vacilaba. Sabía también que ese hombre podía quebrarse en su propia carne como lo haría cualquier otro. Allí, junto al hogar, la dignidad de cada persona era casi visible. El libro de Evan, el pequeño crucifijo de la pared, el delantal de Marian con su costura a mitad, la estrella de madera que Lucas había tallado el verano anterior y que ahora colgaba descontextualizada en la viga. Aquellas cosas que se conservan son las que cuentan la historia de quienes viven en un lugar. Si esta historia te está llegando, dime desde qué ciudad la ves y, si te apetece, deja un me gusta. Tal vez hoy haya alguien que recuerda una Nochebuena dura, tu mensaje puede hacerle compañía. Hace apenas unos meses, Marian había llegado a aquel valle como quien entra en un sueño ajeno. Todo lo que llevaba en la vida cabía en una bolsa pequeña. Ropa, una carta mal escrita por una agencia que prometía un matrimonio que nunca se presentó, y una dignidad que no se vendía a precio alguno. En la ciudad la habían estafado. La novia por correo, que esperaba en la estación, no apareció. Le habían dejado una nota con excusas y en la oscuridad de un andén, alguien le había quitado el poco dinero que poseía. La policía había sido fría. Las calles estaban llenas de gente, pero esos cementerios de calor humano funcionaban con indiferencia. La noche que la encontraron, la habían arrojado a un callejón, un sitio donde las sombras hacían ruidos propios, y allí, a punto de perder todo, Lucas la había visto. No la había visto por lástima, la había percibido como quien ve una cosa rota que no merece quedar en la cuneta por principio de humanidad. Se acercó con la calma de los hombres que han hecho de su palabra su herramienta más firme. Le tendió la mano y dijo algo distinto a la frase que llevaría a ella a la casa. No la recriminó, no preguntó por qué había venido ni cuál era su oficio, simplemente le ofreció refugio. Marian, orgullosa todavía, pretendió que no necesitaba nada, se mantuvo recta al principio, cuidando que su timbre de voz no traicionara su miedo. Pero algunas cosas son más fuertes que la autonomía: el frío, el hambre y la necesidad de un lugar donde no se pregunte por pasado ajeno. Cuando Lucas dijo, ven, ella se dejó llevar, y con el tiempo aquello quedó como un nombre extraño en la memoria, un gesto que marcó el punto de inflexión. De la calle al hogar. De la sospecha a la confianza, de la soledad a una familia que la eligió. Fue un proceso lento, los niños no le hicieron regalos de inmediato, Evan guardó distancia y observó con la curiosidad de quien registra cada movimiento que pudo salvar o destruir la nueva calma. Miles y Caleb probaron a decirse que aquello era un juego. Después se convencieron de que aquella mujer cortaba galletas con las manos tan hábiles como las de su madre ausente. Rose, desde el primer día, la declaró suya con la ferocidad de los niños que no conocen razones sino afectos. Marian trabajó, con la misma disciplina con que había aprendido a coser en la ciudad, remendó jerseys raídos, convirtió trapos en mantas, y fue, en voz baja, ganándose el respeto de una casa que al principio se mostraba cautelosa. Su pequeña Biblia, con la tapa gastada y un signo de una letra doblada en la primera página, nunca fue exhibida como trofeo. Siempre estuvo en un cajón, pero alguna vez, en noches como la de ahora, la sacaba y la dejaba abierta sin leer en voz alta. Sus dedos corrían por las páginas como si buscaran un mapa que no existía. Los problemas del mundo no dejaron de llegar con ella. Franklin Morse era un hombre que se presentaba como comerciante pero que, para muchos, llevaba impreso otro oficio, el de quien convierte dolores ajenos en negocio. Había hecho ofertas sobre la fragilidad de la vida de mujeres como Marian, promesas que siempre tenían un precio.
Tommy Vickers, su hombre de confianza, no era un demonio que actuaba con ostentación, sino una presencia que reducía a la gente a números y miradas. El pueblo había visto cómo estos hombres intentaban aprovechar cualquier cosa, en especial la vulnerabilidad de quienes llegaban solos, y la indignación colectiva había crecido como un rumor hasta convertirse en algo que pedía ser formalizado. Hubo una vista en la corte de la comarca, un día frío de noviembre que olía a madera recién cortada. La sala no era más que un rectángulo con sillas rígidas y una mesa donde el juez, Morrison, escuchaba con una expresión que parecía sacada de un rostro esculpido para la paciencia. Las acusaciones contra Morse encontraron oyentes cuando los testigos hablaron de promesas quebradas, de pagos retenidos, del intento de obligar a mujeres a permanecer en condiciones que no eran dignas de la vida humana. Tommy Vickers recibió, por otro lado, un cargo que atajó su confianza con una medida directa. La corte no permitió que se acercara a la zona de la granja ni a Marian, y la comunidad vigilaría su cumplimiento. La audiencia no resolvió todo. La ley avanza con lentitud y las pruebas, por más contundentes que fuesen, requieren tiempo para tallar su efecto. Sin embargo, hubo un momento en que el juez habló con firmeza y el murmullo comunitario se volvió audición de alivio, que el rancho tenía protección y que la justicia, aunque tardía, podía inclinar la balanza a favor de quienes no desean ser mercancía. Aquella tarde, cuando Lucas y Marian cruzaron la plaza, de vuelta al carrito donde esperaban los caballos, hubo una sensación de victoria que era más íntima que pública. No era una victoria para ostentar, sino una cura para la humillación en el alma. La tormenta que ahora soplaba en Nochebuena era buena para recordar que la vida obliga a batallas diferentes. Los enemigos humanos habían sido advertidos. El enemigo que se presentaba en esta noche era más simple y al mismo tiempo más implacable. El frío. No perdonaba condiciones, ni mirada, ni buena voluntad. Lo que no se arreglaba con ley, se arreglaba con fuerza y con riesgo físico. Lucas repasó la lista de lo que podía hacer. Juntar las mantas del granero, cercar los animales en el cobertizo detrás de la casa, asegurar que las puertas no dejaran pasar corrientes. También había pensado en cruzar el río hasta el aserradero viejo. Allí, en la ribera más alta, la carretera que llevaba al molino estaba cubierta por una protección de madera que había sido usada para conservar la leña tras la tormenta del verano previo. Nadie había tenido necesidad de ir, porque la costumbre era comprar en el pueblo, pero aquel año la costumbre les había dado la espalda. Las manos de Lucas, curtidas por las riendas y la sierra, eran suficientes para hacer aquello, pero el río tenía bruscos y escondidos recodos, y los puentes no eran cosas hechas para desafiar con la cabeza baja. El suelo se convertía en trampas, la nieve podía ocultarlo todo. Aún así, una decisión tenía que ser tomada, y no en la tibieza de la noche. La distancia entre pensar y actuar en familias como la suya era el borde fino que separaba la historia de la tragedia. Antes de partir, fue al cuarto donde guardaban los pocos documentos que ahora significaban orden y protección. Había papeles del juez, notas de la OPA sobre la acusación y una carta en la que el alguacil informaba de su disponibilidad para ayudar si se podía articular una salida segura. Todo ello era un consuelo, pero no calentaba las mejillas de Rose ni detenía que el viento arañara el cristal. Marian lo vio abotonarse el abrigo y alisarse el sombrero con un gesto que se repetía como un rito. Él no prometió no morir. Ningún hombre hace promesas de ese calado. Lo que sí dijo fue algo que se transformó en un juramento sin palabras. Vuelvo con la leña, o vuelvo con quienes hagan falta. No dejaré a nadie a la intemperie. Ella no pidió que se fuera sola. La forma en que lo dijo fue un intento de mantenerlo. Ven conmigo, suplicó de nuevo, pero Lucas negó con la misma firmeza que antes. Evan trajo las mantas más gruesas y llenó una vasija con agua caliente para las fricciones si hacía falta. Miles y Caleb aparecieron con gorros mal puestos, fingiendo valentía. Rose, sin comprender del todo, ofreció su muñeca como si aquello fuera una moneda con que pagar su miedo. Marian, con las manos temblando, le dejó a Lucas el pequeño crucifijo que siempre llevaba en el bolsillo interior del vestido. No dijo que era para protección divina. Lo dejó porque en la casa había cosas que se compartían sin palabras, y porque aquel objeto era más que un símbolo, era un punto de memoria.
El mundo fuera era una masa de plata y sombra. Lucas montó su caballo con la naturalidad de quien ha hecho la operación miles de veces, aunque en este caso la distancia y el tiempo jugaban en su contra. Subió el collar de lana sobre las luces de su abrigo. Miró una vez más a la casa, la puerta entreabierta, el humo a la chimenea, la forma en que la niña se había pegado al cuerpo de Marian. Los ojos de Lucas brillaron por un instante. En ellos no había temeridad vana, sino la mezcla de cálculo y afecto que solo tienen los que han decidido asumir el riesgo por los suyos. Cuando el caballo se echó a andar, la noche les dio la bienvenida con un latigazo de viento que los obligó a inclinarse sobre los cuellos de los animales. Las primeras pisadas del caballo chirriaron como un metal tocado con frío. A cada golpe del casco en la nieve, la figura de Lucas se achicaba y se agrandaba al mismo tiempo. Se alejaba como un rescate que abandonaba su ancla y se convertía en una prueba que la familia debía soportar sin él. Marian siguió su silueta con la vista hasta que el montado desapareció tras un banco de niebla desplazado. Entonces, sin poder contenerse, salió a la puerta, con Rose en brazos, y la nieve le lamió las botas. Por unos segundos, se sintió tan sola como aquella noche en que había sido arrojada al callejón, pero la soledad ahora no era de abandono, era sostén para otros. Llamó en voz baja una palabra que sabía que él escucharían en su memoria. «Ten cuidado». No hubo respuesta audible, solo el gruñido del viento que se llevaba los sonidos. Dentro de la casa, Evan cerró la puerta y trabó la cerradura con cuidado, como si cada tic de la madera fuera una apuesta por la supervivencia. Hubo un instante en que todo el mundo contuvo la respiración. La Nochebuena se volvió un reloj que daba vueltas en silencio, cada segundo pesado como un objeto más. La nieve comenzó a caer con más ganas. Lo que parecía un velo se tornó en cortina. Las capas de blanco se hicieron paredes, y la visión en el exterior se redujo a centímetros. El caballo de Lucas tuvo que abrir su propio camino. El viento lo castigaba como a un intruso. Las huellas se cerraban tan pronto como se marcaban. En ese escenario, cualquier decisión podía costar caro. Una caída, un pie en falso, un paso sobre hielo fino. La animalidad del acto de salir a buscar leña, tocar madera, tirar de cuerdas, cargar fardos, se convertía en una aventura donde la ética del deber se enfrentaba a la física de la muerte por frío. Marian regresó a la mesa y dejó a Rose en el regazo de Miles mientras se acercaba a la chimenea para avivar las brasas. Había cosas que podían hacerse sin salir. Doblar mantas, calentar agua, envolver a los niños en telas que, si no eran perfectas, servían. En el cajón de la mesa, encontró la vieja lámpara de aceite, la limpió a tientas y la encendió. El aire se llenó de un aroma a combustión que, por insignificante que fuera, actuaba como un bálsamo. Evan tomó el libro y con voz que temblaba por el esfuerzo de la concentración, comenzó a leer en voz alta un pasaje de invierno. No era oración necesariamente, pero las palabras pronunciadas se parecían a plegarias. Las lecturas interrumpieron el silencio y lo llenaron de algo parecido a comunidad. Las horas se arrastraron. El reloj de pared, con la manecilla mostrando el paso de la noche, parecía un centinela que medía el tiempo en movimientos de paciencia. Afuera, se oían ruidos que la imaginación hacía grandes. Ramas que se quebraban, un animal que latía dentro de la maleza, la tos de un vecino que luchaba contra la inclemencia. Dentro, la tensión se hacía hueco en las manos de cada uno. Nadie hablaba de muerte, pero la posibilidad merodeaba con la calma de quien mira un aviso. A medianoche, vino un golpe en la puerta. Cada corazón se disparó un poco. Evan puso la mano en el pomo, temblando, y con un hilo de voz abrió la puerta. Un hombre, envuelto en harapos de viaje y con la barba cubierta de escarcha, se quedó en el umbral. Era James Thornton, el vecino. Sus ojos brillaban por la urgencia. «El auto de la posada», jadeó. «Hay gente atrapada, tienen un niño febril. No llegan a la posada, la nieve los ha hecho retroceder». No sé cuántos. Marian percibió la mezcla de terror y responsabilidad en la voz de James. No había tiempo para dudar. En cuestión de minutos, la casa que había sido un refugio íntimo se abrió a la comunidad. Se prepararon mantas, se improvisaron camas en las estancias y la familia que se había formado en aquel rancho preparó un fuego más alto.
Había poco sabor de fiesta en la sala, pero la urgencia encendió las mejores respuestas. Manos que cosieron una manta rota, niños que trajeron la sopa, Evan que alumbró a los heridos cuando llegaron. Lucas todavía no había vuelto, y su ausencia era una temperatura extra que nadie podía medir. La Nochebuena que comenzó como miedo se fue transformando en materia de pruebas y decisiones. En la casa, la gente encontró su papel sin buscarlo. La costurera, el vaquero, los niños, todos convertidos en piezas de una maquinaria de supervivencia cotidiana. Marian, con la mirada cansada, recordó por encima el día en que Lucas la encontró. A veces la vida se arregla con gestos que no piden reconocimiento, con manos que no se detienen a ver si mereces la ayuda. Pensó en lo que habría ocurrido si ella hubiera quedado en la calle y supo que la justicia en la corte no habría llenado el vacío de aquel momento. Esa noche, en cambio, la estaban llenando las manos callosas de quienes no pedían nada a cambio. Fuera, la tormenta engulló los caminos. Las noticias que llegaban eran fragmentos. Un carro que no pudo con la subida. Una familia que encontraban a 10 millas con las manos moradas. Una posada que se llenaba de gente con frío que no quería ser visto. La leña del aserradero quedaba más lejos ahora que cuando Lucas la pensó. El río se había convertido en una cinta de hielo que traicionaba hasta la experiencia. Era, en efecto, una cuestión de riesgo. Lo que Lucas había decidido enfrentar no era una excursión de valentía sin costo, sino un peligro medible donde la estadística hacía su mejor trabajo. Marian se sentó junto a la ventana y fijó su vista en el punto donde el blanco creaba trozos de vacío. Por un momento todo eso le volvió la memoria de aquel callejón, la sensación de que el mundo podía cerrar sus puertas con frialdad. Las imágenes no eran las mismas, pero la emoción llevaba la misma tinta. Sin embargo, ahora había algo más fuerte, la cerrazón del miedo compartido, la certeza de que si él no volvía, algo en la casa quedaría roto. No era solo su figura la que angustiaría a la familia, sería la prueba de que la protección que había escogido era frágil. Mientras tanto, en la linde del aserradero, Lucas avanzaba con la vista clavada en la oscuridad. El frío mordía su rostro y hacía crujir las articulaciones. Cada movimiento le costaba un pedazo de energía. Su aliento era un humo que se desvanecía antes de alcanzar la distancia. Había pensado en volver en 2 viajes si hacía falta, en encerrar a los caballos y cargar con sacos, en seguir la lógica del esfuerzo humano. También había pensado, por un destello, en los que esperaban en la carretera. Quizá la leña no bastaba si la noche reclamaba cuerpos. Había decisiones que no admitían cálculo sencillo. Un tronco, oculto por la nieve, le hizo perder el equilibrio por un instante. El caballo resopló, y Lucas se obligó a continuar. Sus manos estaban tan heladas que apenas sentía la ropa. Una astilla se le clavó en la palma al sujetar una rama. Holder, la costura del abrigo, pensó en la estrella de madera que colgaba en la casa, y en cómo a veces eran cosas pequeñas las que definían una vida. Una bayeta caliente en la cara de un niño, la mano que guía cuando la oscuridad se hace densa. Fueron esos pensamientos los que empujaron sus piernas adelante. La noche se cerró como un telón, y la figura de Lucas se volvió un punto borroso. En la casa, Marian escuchaba el crujido de la nieve bajo los cascos, hasta que por fin dejó de oírlo. Fue entonces cuando comprendió que la línea que separaba el frío de la vida la había trazado un hombre que había decidido atravesarla. Nadie en la sala pronunció la palabra heroísmo. La palabra era demasiado grande. En su lugar, un silencio expectante se instaló, tejido por la certeza de que la prueba apenas comenzaba. La Nochebuena, que en otros años habría tenido villancicos y luces, se transformó en una vigilia de cuerpos y esperanzas. Al otro lado de la tormenta, Lucas seguía adelante. Sus fuerzas empezaban a ceder. Cada paso le costaba más que el anterior, y la ventisca parecía jugar con su respiración. En momentos, el aire se volvió pesado como una manta. Tenía miedo, carga más humana que la valentía, y reconocía en ese miedo su propia fragilidad. Pero la pausa no era opción. Si no se movía, la gente que había dejado en la carretera podría no resistir.
La puerta de la casa se cerró con un golpe seco que resonó en la noche. Adentro todos se trasladaron a un centro de calor improvisado y la vigilia se tejió con palabras amables y rezos que nadie en particular gritó. Marian se sentó con las manos pegadas a la taza caliente que Evan le ofrecía. Su mirada, sin embargo, no estaba en la taza sino en el punto donde la puerta dejaba pasar un hilo de aire frío. El reloj marcó la primera hora después de la medianoche. La tormenta era, por su parte, un monstruo paciente. Nadie tenía la capacidad de desafiarla sin pagar un precio, y sin embargo, en medio de aquella prueba que parecía medir la fortaleza de cada alma, la presencia de Lucas era la promesa de que alguien había decidido situarse entre la noche y las vidas que dependían del calor. La historia no estaba aún concluida. La Nochebuena no había revelado su desenlace. Las decisiones se habían tomado, las manos se habían puesto a trabajar, la ley había puesto su sello de protección y la comunidad, esa red invisible que a veces aparece como un milagro modesto, estaba en marcha. Lo que quedaba por ver era si el esfuerzo humano sería suficiente para detener lo que la noche había venido a imponer. En la ventana, la figura de Marian dibujaba su silueta contra la luz del fuego, y en su rostro se leía la mezcla de temor y confianza que tiene quien ha salido de la soledad para encontrar, por fin, un lugar donde pertenecer. La noche seguía insaciable. Afuera, la tormenta había tomado la decisión de no dar tregua. Cada ráfaga parecía buscar un punto débil para hendir la casa y hacerse con las almas que había dentro. Lucas no lo sabía aún, o más bien lo supo, en el mismo momento en que se internó en la blancura, que aquello no sería una labor de horas, sino una jornada que mediría la resistencia de su cuerpo y la paciencia del tiempo. El camino hacia el aserradero quedaba, en días normales, a 1 hora y media a caballo. Aquella noche, con la nieve pegada a la lona del paisaje, se convirtió en un tramo que mordía las piernas y clavaba cristales en los labios. Las señales que alguna vez marcaban la senda, postes, piedras, un olor, habían desaparecido. El mundo se había igualado en tonos de miedo. El caballo, viejo en años pero con la cabeza noble, avanzaba con pasos medidos, y cada tanto resoplaba para expulsar el hielo de las fosas nasales. Lucas hablaba para él en frases cortas, con comandos que habían sido práctica durante toda la vida: derecha, izquierda, suave. Antes de llegar al molino, en un recodo donde el río dibujaba una curva cerrada, Lucas vio las luces de unas candelas ocultas por la nieve. Eran lámparas de aceite en manos de gente que intentaba abrir hueco entre la blancura. No estaban solos. Un carro se había quedado encajado en un banco de hielo. La rueda trasera, al perder apoyo, se había hundido en una zanja oculta. Los viajeros, una pareja, un hombre de unos 40 años que sostenía en brazos a un niño con fiebre alta y una mujer que les ayudaba, estaban pálidos y temblando, el aliento formando pequeños nubarrones. Al verlos, Lucas no vaciló. El instinto de quien sabe que no puede dejar a otros a la intemperie se apoderó de su cuerpo. La escena reclamaba más manos y más madera. Aquella gente había salido, según explicó entre jadeos el hombre con voz quebrada, hacia la posada para ofrecer ayuda a un familiar. La nieve los había engañado, y la calzada, traicionera, los había detenido. El niño lanzaba un quejido bajo la manta. Su frente ardía, aunque el frío intentaba convertirse en un anestésico. Lucas miró la zanja, la rueda hundida, el peso del carro. Era un problema de fuerza física y de cálculo preciso. Tirar del carro sería inútil sin un punto firme de apoyo. El puente cercano estaba congelado y crujía. No era opción. Había que improvisar. Con rapidez, ató la cuerda al eje del carro y enganchó al caballo. Hizo que el hombre ayudara a distribuir el peso, que la mujer calmara al niño. Con un tirón medido y la fuerza del equino, el carro empezó a deslizarse. No fue un empuje heroico y grandilocuente. Fue una unidad de voluntades que entendió la urgencia. Cuando por fin la rueda salió del hueco, la pareja cayó arrodillada, ahogando lágrimas en los guantes. Lucas apenas tuvo tiempo para intercambiar una mirada con el hombre. «Llevad al niño adentro», dijo, apuntando a una caseta de pastor que quedaba a mano. No era la posada, pero ofrecía un techo al menos provisional. La caravana humana improvisada volvió a la ruta, y Lucas volvió a su propio camino, consciente de que no había salvado a todo el mundo con aquel gesto. Aún así, había evitado que la Nochebuena tomase una vida más. A partir de ahí,
la ventisca se intensificó. La llanura se volvió una superficie homogeneizada donde las formas se tragaban. El aserradero apareció por fin como una sombra, una estructura caída en partes, con el tejado a medias, las tablas apiladas a un lado. Lucas clavó la mirada en las pilas de madera. Por debajo de la nieve había suficientes troncos como para calentar muchas casas si lograba sacarlos y llevarlos de vuelta. Trabajar en el aserradero fue un esfuerzo que exigía técnica y voluntad. Consiguió abrir una puerta que chirrió como si no se acordara de moverse. Dentro, el olor a serrín, más antiguo que la noche misma, le mostró que la madera almacenada seguía seca bajo capas de polvo blanco. Ató fardos, hizo paquetes con una soga improvisada y en cada carga incorporó un cálculo. ¿Cuánto podía llevar el caballo sin obligarlo a un esfuerzo mortal? Sabía que debía volver lo antes posible. La noche no era su aliada. En el último triplete de cargas, cuando ya sentía que el frío le hacía túnel en los dedos, escuchó un ruido distinto, una respiración que no pertenecía a los viajes del viento ni a los movimientos del arario del aserradero. Vinos, una voz, fuerte y descarnada, rompió la monotonía. No provenía de la posada ni del pueblo, provenía de la línea baja del horizonte, como alguien que corría en solitario. Al aclarar la niebla, Lucas distinguió a un hombre que venía andando a grandes zancadas, con un andar que insinuaba haber bebido y mucho más. Tommy Vickers. Ver a Tommy en el aserradero aquella noche significaba problemas. Aunque la corte había puesto límites, un resguardo para que no se acercase a Marian ni a la casa, la ley no siempre derrota al instinto de quien cree poseer privilegios. El invierno, para personas así, a menudo es ocasión de sacar cuentas con la impunidad. La gente afecta, las reglas ausentes. Vickers llevaba bajo el brazo un saco con objetos que olían a comercio rudo, cuerdas, una lámpara y una mirada que parecía calcular beneficios. Al ver a Lucas, la sonrisa que surgió en su rostro estaba lejos de ser armoniosa. Era una mueca interesada. «No esperaba verte por aquí, Hart», dijo con voz que intentó parecer cordial y quedó corta. «La madera es de todos, ¿no? Un señor no va a atacar a otro por un poco de leña en Navidad». Lucas no respondió con palabras largas. Su cuerpo, acostumbrado a la calma que precede a la acción, se plantó entre las pilas y su mirada clavó la de Vickers. No era una conversación de argumentos verbales, era una medida de límites. «Llévatela, si quieres», añadió Vickers con desdén, «no tendré problema en comprarla más tarde a un precio razonable». La insinuación de compra era un velado intento de apropiación. Lucas vio en el gesto la sombra de Morse, la red de quien comerciaba con la miseria ajena. Conocía a esos hombres. Hablaban de protección y terminaban por quitar la dignidad. No hubo otra alternativa que la reafirmación del derecho de cada uno a la protección del rancho y de la comunidad. «No hay compra que valga el pan de nadie esta noche», dijo Lucas, con voz que no buscaba insultar y sí marcar fronteras incuestionables. «Y nadie se va a apropiar de lo que pueda salvar a otros». Vickers se rió, un sonido frágil que no sostenía valentía. La tormenta, en buena parte, hacía que cualquier intento de artimaña pareciera vano. Los caminos estaban cerrados y la comunidad estaba despierta. Sin embargo, el hombre, impulsado por una mezcla de orgullo y cálculo, dio un paso hacia una de las cargas, con la intención de tirar de ella. Lucas reaccionó. Un movimiento preciso, una mano que tomó la mano del hombre y la apretó con firmeza, más como aviso que como amenaza. No hubo pelea, pero sí una tensión eléctrica que parecía recorrer el cuarto. Vickers, al sentir la mano de Lucas, se tensó y buscó la reacción del hombre de la granja. Fue entonces cuando, sin hacer mucho ruido, la oscuridad pareció quebrarse en un conjunto de pasos que venían desde fuera. La figura de James Thornton primero, seguido de dos vecinos más, hombres de manos curtidas, con las huellas del invierno en los bordes de la ropa. Habían venido a ayudar o a vigilar. En estos lugares, esas dos cosas a menudo eran la misma. Vickers miró la salida y la encontró bloqueada por la presencia de hombres que respiraban no por brío, sino por la lealtad al lugar. Sintió que la apuesta que intentaba no valía la pena, y con un gesto torpe, giró y se marchó fuera, envuelto por la nieve. No fue una retirada gloriosa, sino la imprecisión de quien sabe que ha perdido ficha.
Lucas observó cómo la silueta de Vickers se fundía en la llanura y sintió que aquel instante, por pequeño que fuera, contaba tanto como uno de sus actos mayores, la defensa de la madera para quien la necesitara. La carga fue hecha por 3 viajes más. Al fondo, Lucas escuchó el murmullo de voces que hablaban de rutas alternativas, de cómo abrir una senda para llevar la madera a la posada y a las casas aisladas. No se trataba ya de una hazaña individual. La comunidad, de manera instintiva, había activado una red de auxilio. Aquella era la forma en que, en los lugares duros, la humanidad se reparte, un poco de fuerza de cada uno para sostener a los otros. Cuando el último fardo quedó sobre el lomo del caballo, Lucas fumó un instante con la mirada fija en la casa donde lo esperaban. Todo su cuerpo gritaba cansancio. La vuelta fue una prueba distinta. La carga sobre los animales hacía que la marcha fuese más lenta. Las ráfagas se colaban con saña entre la ropa. En una hondonada, la nieve se dio en un punto infame. Una losa de hielo que cubría un charco de agua. El caballo resbaló y por un momento hubo el gemido del cuero y del esfuerzo. Lucas, que había dejado que la cuerda sujetara los fardos, sintió que el peso tiraba hacia atrás y que el animal, al perder el equilibrio, se azoraba. En un movimiento para compensar, una de las sillas de montar se soltó y Lucas intentó sujetarla. Entonces, con la naturalidad cruel del invierno, una losa de hielo se dio debajo de la carga y produjo un crujido profundo. El caballo se hundió hasta las rodillas en agua que no era fría por sensación, sino en efecto, y retrocedió con fuerza. Lucas saltó del lomo para estabilizar la situación, pero al pisar el borde del hielo, el suelo se rompió y su pierna fue tragada por agua helada hasta la rodilla. El frío penetró en su cuerpo con intención, una aguja que buscaba llegar al centro. La primera reacción fue instintiva. Tirar de la pierna, recuperar el equilibrio. El agua helada cortó el aliento, y por un segundo, la visión de Lucas se llenó de un blanco que no tenía nada que ver con la nieve exterior. Era un blanco interno, una súbita focalización que exigía control. Empezó a tirar de la cuerda, a empujar al caballo, a dejar que la fuerza de su cuerpo compensara el momento. Con esfuerzo supremo, con los músculos tensos hasta el límite, consiguió sacar el pie del agua. La piel le ardía por el contraste, las botas estaban pesadas y el agua corría desde los bajos del pantalón como ríos chicos. Respiró hondo, el cuerpo le tembló. En ese instante percibió la posibilidad de un escenario peor. El hielo podría volver a ceder. El caballo podía patinar hacia una caída mayor. Él mismo podía haberse lesionado sin notarlo. Tenía las manos entumecidas y un leve mareo. El riesgo de hipotermia no era una amenaza retórica, era una probabilidad que pendía sobre la noche. Sin embargo, no hubo tiempo para la duda. Ayudó a asegurar al animal, retiró la mayor parte de la carga que podía en ese punto y dispuso un plan improvisado para volver con seguridad. El regreso, lento y calculado, hizo que cada rodilla y cada músculo trabajaran con un propósito: cruzar la llanura, pasar las zonas de hielo, encontrar sendas practicables, evitar las trampas que la nieve ponía de repente. La mente de Lucas flotaba entre la fatiga y una especie de serenidad durísima. Sabía que si sucumbía, no solo quedaría el hombre, sino la familia y personas en la carretera que dependían de los troncos. La decisión de ir había sido tomada por eso, la convicción de que la protección de otros merecía el riesgo. Cuando la casa apareció en el horizonte, los ojos de Marian, en la ventana, se clavaron en la sombra que se acercaba. No fue una visión triunfal, fue un aguante colectivo. La figura de Lucas llegó por fin, con la capa salpicada de nieve y la barba más blanca en la punta, con 2 fardos colgando en el lomo del caballo y con las botas mojadas hasta el borde. Traspasó el umbral hasta el fogón casi con la solemnidad de quien entra en santuario. Todos contuvieron la respiración hasta que la puerta se cerró otra vez detrás de él. No era un reingreso triunfal sin secuelas. La piel de Lucas mostraba una palidez distinta, la respiración era más lenta y los dedos de las manos apenas respondían con la viveza de antes. El agua fría había dejado marcas que el calor tendría que vencer con el tiempo. Marian, sin grandes preguntas, agarró una manta y se dirigió a él con la urgencia práctica que la costura le había enseñado: cubrir, frotar, secar. Evan trajo agua caliente. Miles y Caleb
trajeron aceite para calentar la cara de Lucas y con manos pequeñas pero certeras comenzaron a frotar. Sus manos, que habían hecho nudos y sujetado riendas toda la vida, ahora eran como palitos a los que costaba devolver calor. Hubo un momento en que Lucas dejó que el agotamiento se filtrase por las rendijas, cerró los ojos y se permitió un fragmento de descanso que sabía inmerecido. En el lecho del fuego, junto a Rose que seguía pegada al regazo de Marian, su respiración se equilibró. No hubo drama, no hubo milagro, hubo cuidado por parte de quienes habían recibido su riesgo. Marian, con un gesto que era mezcla de maternidad y compañerismo, colocó el pequeño crucifijo de vuelta en su bolsillo y en silencio dejó que Evan leyese en voz baja un pasaje que no tenía la virtud de curar, pero sí la de sostener. Durante los días posteriores a la Nochebuena, la vida se desplegó en un gesto de recomposición. La leña que Lucas había traído no solo alimentó la chimenea de la casa, sino que se repartió entre las casas que lo necesitaron. La posada, que había recibido a viajeros y vecinos, mantuvo su puerta abierta y distribuyó camas. La comunidad celebró la acción con una modestia propia de los que no buscan placas. Algunos vecinos ofrecieron mano de obra para reparar la valla dañada, otros trajeron alimentos, y el sheriff organizó guardias para velar porque Vickers no intentara nuevas artimañas. La prensa de la zona, cuando hubo tiempo para mirar a la rutina de eventos, habló de la Nochebuena en términos sobrios. Un rescate múltiple y la determinación de un hombre que había asumido el riesgo de cruzar la tormenta. No hubo exageraciones. La noticia relató lo contrario. Acciones concretas, una cadena de auxilios y la coherencia de una comunidad que se cubrió las espaldas. Lucas fue llamado por algunos como hombre del rancho, pero se negó a enmarcar su acción con palabras rimbombantes. Para él, el gesto era el cumplimiento de una obligación que la vida le había enseñado. Los días de recuperación fueron lentos. El frío había dejado sus marcas. Dedos adormecidos por la exposición. Una inflamación en la pierna que requería reposo. Un cansancio clavado en los huesos. El médico del pueblo, llamado para revisar al niño rescatado y para curar pequeñas heridas, miró con atención y dijo que, si bien no había fracturas, sí era necesaria cierta paciencia para la mejoría. Para Lucas, eso significaba menos trabajo en el rancho y más presencia en la casa. Marian se convirtió en su enfermera sin que eso implicara pérdida de jerarquía entre ambos. Sus gestos eran el cuidado práctico de quien ha aprendido que la supervivencia de otros también es una forma de amor. La recuperación permitió que emergieran preguntas que la noche no había dejado formular. La de la continuidad legal de Marian, el asunto de la propiedad del rancho, la manera de ajustar la vida para que fuese sostenible. Por debajo de todo eso, surgió una certeza, que la familia, la que se elige con actos cotidianos, se había consolidado. Los niños, Evan, Miles, Caleb y la pequeña Rose, se pegaban a la casa como si fuese un ancla nueva, y Marian, que antes había sentido el mundo como un pasillo de puertas cerradas, ahora tenía un lugar donde su nombre se decía con posesión. En la siguiente semana, la corte volvió a ser escenario de un pequeño acto público. El caso contra Morse siguió su curso. Las declaraciones y las pruebas habían sido lo bastante claras como para ordenar medidas que marcaran distancias entre la comunidad y quienes habían tratado de comercializar la vulnerabilidad. El juez Morrison, un hombre de paciencia templada, mantuvo el rumbo y dictó lo que la ley permitía: multas, órdenes de alejamiento y una tutela para que se pudieran establecer mecanismos de protección para las mujeres que, como Marian, habían llegado en situaciones de necesidad. El acto judicial fue importante no por el sonido de su resolución, sino por el efecto que dejó en la vida cotidiana de Marian y del rancho. Con la protección legal en marcha, algunos papeles que antes eran una línea borrosa, se convirtieron en soporte. Hubo ayudas para formalizar trabajos, subvenciones para reparar la casa y un reconocimiento explícito de que la comunidad tenía un deber hacia quienes no contaban con redes familiares. Lucas vio en aquello algo más que alivio. Era la forma civilizada de responder a una injusticia que, aunque no borrase lo sufrido, sí le otorgaba una plataforma para seguir adelante. La bondad pública, sin embargo, no resolvía el misterio íntimo que latía entre Lucas y Marian.
La cercanía que había nacido de las noches de trabajo y de las necesidades compartidas era ahora una corriente con nombre propio. Para muchos en el pueblo, que habían visto nacer la convivencia desde la desconfianza hasta la complicidad, la historia tenía algo visible en la manera en que la gente miraba a la casa. Pero las cosas importantes no se toman por exhibición, se hacen con pequeños ritos, cortar leña juntos, ordenar cuentas, leer por la noche, y en esos gestos se fue fraguando algo más profundo. Una tarde de final de enero, cuando la nieve ya cedía y el paisaje comenzaba a mostrar grietas de barro, Lucas reunió en silencio los papeles que necesitaban para formalizar la situación de Marian. No eran documentos grandilocuentes, eran solicitudes para que la plaza de trabajo de la casa quedase estable, formularios para que el nombre de Marian tuviese reconocimiento en los archivos, y la petición para que la tutela de la familia, si se podía llamar así, se hiciera efectiva. Las autoridades locales ayudaron con modestia. Algunos vecinos atestiguaron con sencillez sobre la integridad de Marian y su labor en la casa. El proceso no fue un festín de burocracia, pero sí era un trámite que otorgaba seguridad. El día que llegaron las escrituras y las certificaciones, la casa se llenó de una alegría que no era ruido sino presencia. Los niños corrieron por las habitaciones como si la firma en un papel hubiese liberado una fuerza lenta dentro de su rutina. Evan, que había aprendido que la lectura tenía poder, lucía la convicción de quien entiende que la legalidad no es solo tinta, sino una barra de contención contra el abuso. Marian, que había aprendido a medir su orgullo con la honestidad del trabajo, sostuvo la mano de Lucas sin grandes palabras. En esa calma compartida hubo una promesa tácita. Lucas, que no buscaba ceremonias públicas, decidió que si aquello había de solidificarse como vínculo, lo haría con una pregunta que sonase más a hogar que a espectáculo. Una noche, no muy lejos de la Nochebuena que quedaba en la memoria, tomó una de las piezas que había tallado el verano anterior, la estrella de madera, y la dejó en la mesa con una nota escrita por su propia mano. «Quédate con nosotros, haz de esta casa algo tuyo». No hubo espectáculo, bastó la forma en que la palabra nuestro tomó cuerpo para que Marian comprendiera. Lloró, no por emoción estridente, sino por el alivio que trae la pertenencia. La boda fue íntima y sencilla, como la mayoría de las cosas importantes en aquel valle. El juez Morrison, que había seguido el proceso legal con interés humano más que judicial, ofreció unas palabras sobre la justicia que no es solo de tribunales, sino de relaciones. Amigos y vecinos llevaron platos, y la posada preparó pan y carne para la mesa. No hubo flores costosas ni vestidos que pidieran titular. Hubo manos que cocinaron, que cosieron un dobladillo por si el vestido necesitaba arreglo, que tallaron una cruz para la pared. Rose llevó la cinta blanca en el pelo, y Evan, que ya no era niño, hizo una lectura con la voz quebrada por la emoción. La fiesta duró hasta tarde, con la conversación circulando del trabajo al recuerdo y con la estrella de madera colgando, esta vez en la pared principal, casi sobre la chimenea. Con el tiempo, la primavera llegó con la discreción de lo que renace sin permiso. La nieve se derritió y dejó un olor a tierra húmeda que parecía promesa. Los brotes asomaron tímidos por las lomas, los caballos se dedicaron a pastar con hambre de sol y la casa se llenó de nuevas tareas. Reparar cercas que la nieve había quebrado, sembrar, ordenar. Marian encontró una clientela estable para sus costuras. La gente del pueblo traía mantas y ropas para remendar, y pagaba no solo con dinero, sino con favores que se fueron tejiendo en deuda de gratitud. Los niños crecieron con la seguridad de la casa como su eje. En una de esas mañanas, cuando Lucas le mostró a Marian el huerto que había preparado, con surcos limpios y una pequeña cerca, ella acarició la tierra con las manos y dijo: «Pensé que parte de mí estaba disuelta en aquel andén». Lucas la miró sin hablar por unos segundos y le tomó la mano. «Nunca estuviste sola», dijo. No fue una frase para grabarla en piedra, fue la simple constatación de lo que había ocurrido, una elección diaria de proteger, cuidar y sostener. El pueblo no olvidó la Nochebuena. Cada año, cuando la ventisca parecía más probable, la gente recordaba la historia como una forma de enseñar a los jóvenes que la solidaridad no es solo retórica.
Había quienes contaban la parte legal para subrayar que la justicia puede alcanzar resultados, y quienes narraban el episodio del aserradero para destacar que la protección a veces exige exponerse. Para los niños, la versión que se transmitía era más simple. El vaquero arriesgó su vida para traer leña. Para los adultos, la historia tenía matices. El valor de tomar decisiones responsables, la importancia de una comunidad vigilante, la dignidad de quienes rehacen sus vidas. Hubo también una consecuencia física que quedó como marca, una leve rigidez en los dedos de Lucas durante las madrugadas frías. No era una discapacidad que le impidiera trabajar, pero sí recordaba todos los inviernos que el costo de esa Nochebuena se había pagado en carne y en riesgo. A veces, cuando la nieve amenazaba en el horizonte y Lucas sentía el cosquilleo en sus manos, miraba a la estrella de madera y agradecía que había quien supiera resistir el frío. Marian, en sus manos, guardaba la pequeña Biblia que continuó siendo un ancla. ¿No era una pieza de teatralidad? La sacaba en las noches malas para leer pasajes que la confortaban o para dejarla sobre la mesa cuando la casa necesitaba un gesto constante. En esa Biblia quedaron 2 páginas dobladas con cierto cuidado. La primera llevaba la letra de Evan, que había copiado un poema de invierno, la segunda, la nota de Lucas que le pedía que se quedara. Para ella, esas 2 páginas eran la medida de lo que habían sido capaces de construir. Los años que siguieron fueron de trabajo y de días que se afinaban con la costumbre. El juez Morrison, en alguna ocasión, pasó por la casa para comprobar cómo marchaban las cosas y se quedó a comer pan caliente. Vickers, por su parte, no desapareció del todo, pero ya no tuvo el espacio público para sus negocios. Morse fue llevado a prácticas más controladas tras la intervención de la comunidad y la acción legal. No hubo grandes venganzas ni ostentosos castigos, sino una adaptación de lo social para que la vida en el valle no volviera a ser terreno fértil para la explotación. En uno de los inviernos posteriores, cuando la nieve llegó en capas menos violentas, Evan encontró una foto vieja en un cajón. Una imagen de Marian en la estación, con la bolsa pequeña, la mirada recia. La mostró a sus hermanos y a Lucas, y todos hicieron una pausa breve. La foto, conservada como un recuerdo de lo que había sido y de lo que había dejado de ser, probaba una verdad elemental. Nadie nace con un hogar completo. Muchas veces, el hogar se hace por las manos de quienes se deciden a sostenerlo. Al final, la lección que quedó fue sencilla y humana. El frío, la gran adversidad de aquella Nochebuena, fue contenido no por un milagro inacible, sino por una mezcla de decisiones. La valentía de un hombre dispuesto a exponerse, la respuesta colectiva de vecinos que supieron articular ayuda, la tenacidad de una mujer que reconstruyó su vida con costura y manos honestas, y la acción legal que puso límites a quienes pretendían explotar. La ciudad o el lector que escuchara la historia debía entender que la protección y la pertenencia cuestan trabajo y a veces riesgo, pero que ese precio puede pagarse con justicia y dignidad. La tarde en que la primavera terminó por gobernar el valle, Lucas y Marian se sentaron en el porche con una taza de café entre las manos. Rose, ya crecida en la confianza de su casa, correteaba por el prado. Evan escribía algo en un papelote, quizá una carta o una lista de semillas, y Miles y Caleb reparaban una cerca. Lucas tomó la mano de Marian y sin relevar mucho más que un detalle, le dijo, «Gracias por quedarte». Ella rió, una risa que contenía memoria y alivio, y respondió, «Gracias por no dejarme en aquel andén». Entre los dos, sin alardes, cerraron una trama que empezó en una noche de peligro y terminó en un presente donde el hogar ya no temía las sombras. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que valore relatos de gente que hace lo correcto en noches difíciles y suscríbete para escuchar otras historias que recuerden que la dignidad y la comunidad pueden prevalecer cuando se eligen con actos.